Hola, mis hermanos, buenas noches para todos ustedes. Hoy estamos contentos de podernos dirigir a ustedes para compartir la palabra de Dios estos minutos. De primero quiero saludar cariñosamente a todos los jóvenes de Fe y Esperanza, darle gracias a nuestro Padre Celestial por ustedes. Le damos gracias a Carlos, a Yasmín, que están al frente de ustedes hace unos años, y a todo el equipo que está ayudándoles. Todo su equipo, reciban un abrazo y reciban de parte de nosotros, los pastores principales, por la gracia de Dios, felicitaciones por estar ahí, a pesar de las luchas, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, estar ahí. Recuerden que nadie derrumba lo que Dios levanta, que nadie destruye lo que Dios protege, que nadie maldice lo que Dios bendice, y que nadie arrebata lo que Dios tomó en su mano. Y ustedes, mis amados jóvenes de Fe y Esperanza, están en la mano del Señor. San Juan 10:28. Y nadie los arrebatará de su mano. Una cosa hermosa, maravillosa, nadie los podrá arrebatar de la mano del Señor. Bien, en esta oportunidad, para no demorarme mucho, quiero compartirles un tema acerca del buen soldado de Cristo. El apóstol Pablo le predicaba a tres escenarios. Él le predicaba a las autoridades, él le predicaba a las iglesias, hablando de gente pues adulta y anciana, y él le predicaba a los jóvenes. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, él está hablando a Timoteo como joven en Cristo y joven físicamente. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces vamos a hablar de unas 10 características de lo que es un buen soldado de Cristo. Y quiero entonces ir más bien breve, una por una, para poder darlo en el tiempo que tenemos. Primera característica de un buen soldado de Cristo es que se prepara para el sufrimiento. Y es algo que no todo el mundo se prepara, pero el buen soldado sabe que le esperan días, semanas, meses y años de grandes retos, desafíos. Y el buen soldado, cuando va a prestar su servicio, cuando va a la guerra, cuando va al cuartel, el buen soldado se prepara para el sufrimiento, porque él sabe que no va a ser fácil, y que en el monte le puede tocar comer culebra, le puede tocar comer perro, gallinazo o alguno de sus primos. ¿Sabe cuáles son los primos del buen soldado? Los monos, los gorilas. ¿Usted sabía, mi hermano joven, que por allá en las montañas tiene primos? Sí, señor, tiene unos primos llamados los monos, los gorilas, los micos, las micas y todas esas cosas. Entonces, mis hermanos, importante es que el buen soldado se prepara para el sufrimiento. Jesús también a nosotros nos preparó un poco cuando en San Juan capítulo 16 versículo 33 dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. En el mundo habrá tristeza, pero yo soy tu paz. En el mundo habrá dolor, pero yo soy tu sanidad. En el mundo habrá tristeza, pero yo soy tu gozo. Y de paso comentarles que hubo un hombre en la Biblia que lo cogió el sufrimiento así de la noche a la mañana, pero valeroso este hombre, porque estaba preparado para enfrentar este sufrimiento. Y este hombre se llamó Job. Todo el sufrimiento que le vino a Job, más él, aunque sí llegó un día en que quiso morirse, y claro, hizo su metástasis del sufrimiento, mas Job resume su historia en 3 palabras. Job tuvo una resistencia al sufrimiento heroica, resistió. Segundo, tuvo una paciencia envidiable, porque Santiago habla de la paciencia de Job. Y tercero, Job tuvo una fe inquebrantable.
ese sufrimiento, esa dificultad tan grande que vivió Job, pero nunca dejó que su fe se cayera, se perdiera y él quedara en una situación de no saber en quién confiar. No, él muestra tener una fe inquebrantable, porque al final él dice: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. O sea, en todo ese sufrimiento él permitió que las pruebas y las luchas le mostraran, le enseñaran quién era Dios. Y termina en el 42:2 diciendo: ya sé que todo lo puedes. Siempre estuvo creyendo que Dios todo lo podía, y al final él lo confirma: yo sé que todo lo puedes. Eso es una fe inquebrantable en medio del sufrimiento. Entonces ese es el buen soldado. Se prepara. Estamos, mis hermanos, viviendo un tiempo difícil. Preparémonos para los días de encierro, de pandemia, de las situaciones que vengan. Pero usted, mi amado joven, ni un paso atrás. En segundo lugar, un buen soldado se dedica a conocer a su enemigo. Se dedica a conocer a su enemigo. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos habla de que estemos alertas, de que no dejemos al enemigo entrar, que no ignoremos sus maquinaciones. En el primer libro de la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que él, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el buen soldado se dedica a conocer a su enemigo. Y amados, nosotros debemos también dedicarnos por la Biblia a conocer las maquinaciones del diablo. La palabra maquinaciones tiene que ver con planes en secreto, en oculto. Tú y yo tenemos que orar. Tú y yo tenemos que estar alertas, porque el enemigo usa planes en oculto. Que nadie se dé cuenta que está preparando una tentación, que nadie se dé cuenta que está preparando un dardo de desánimo, que nadie se dé cuenta que está preparando una caída. Entonces, por eso nosotros, como buenos soldados, debemos estar alertas. No debemos desconocer las artimañas del diablo, no las debemos desconocer. Debemos ser claros en lo que él trabaja, en lo que él se mueve, para que de esa manera no le demos lugar al diablo. De ninguna manera le demos lugar al diablo. Es muy importante ese segundo punto de un buen soldado: que el enemigo no lo coja durmiendo, que el enemigo no lo coja desprevenido, que el enemigo no lo coja sin la preparación para poderle vencer. Todo cristiano debe estar preparado para no dejarse desanimar, derrotar, desmotivar, derribar del enemigo. No lo permitas. En tercer lugar, un buen soldado conoce las armas que le dan de dotación. Él conoce muy bien las armas, y no solo las conoce, sino que las sabe manejar. Entonces el buen soldado conoce las armas de corto, largo alcance. El buen soldado sabe manipular, maniobrar su armamento para cuando haya un combate él se pueda defender. Pues, mis hermanos, el apóstol Pablo le habló a los Efesios en el capítulo 6 y les dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y ahí en los versos habla de algunas de los nombres de algunas de las armaduras, que ya ese sería un tema diferente, pero importante saber que el buen soldado conoce su armamento y lo sabe usar. Usted debe de conocer básicamente cómo atacar al enemigo. Ustedes saben que la primera arma que nosotros tenemos para atacar al enemigo tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con que yo puedo, en los ataques que el enemigo me lanza, aplicarle la palabra de Dios. Yo viví una experiencia hace unos años atrás, donde a las 4 de la tarde la brujería me tiraba un dardo de aflicción. Era un dardo.
Y donde yo estuviera, yo empezaba a llorar sin ser yo llorón. Yo no soy llorón, pero yo empezaba a llorar y sentía una impotencia. Y una voz que me decía: no vas a poder con la iglesia, no vas a poder con la familia, no vas a poder, no vas a poder. Y en ese tiempo yo sentí miedo, impotencia, aminoramiento, pero vino la voz de Dios y me dijo: ora el Salmo 27. Y entonces empecé yo a orar el Salmo 27. Jehová es mi luz, mi salvación. En voz alta me dijo Dios: mi salvación, la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios me dijo: ora el Salmo 27 en voz alta. Mira, cosas que tienen que ser así. Y yo lo empecé a hacer. La primera vez que yo oré ese salmo en voz alta, la aflicción desapareció. Al otro día volvió el dardo y volví a leer el salmo y sentí que se fue la aflicción, pero no toda. Entonces lo oré 2 veces y se fue toda. Y así en esa forma me fui yendo hasta que yo oraba 7 veces seguidas el Salmo 27 y la aflicción, el dardo de aflicción perdió su batalla contra mí, no volvió. Y si algún día vuelve, lo ataco con la palabra de Dios. Todo soldado tiene que estar bien claro en la armadura que tiene de Dios. Bueno, característica o punto número 4 del buen soldado: mantiene su mirada puesta en la victoria. El buen soldado siempre mantiene su mirada puesta en la victoria. Nunca el buen soldado se levanta diciendo: hoy me van a matar, hoy vamos a perder la batalla. Nunca. El buen soldado mantiene su mirada puesta en la victoria. Ejemplos: Nehemías. Nehemías, cuando empezó a reconstruir los muros, tuvo enemigos. Tuvo quien menospreciara su trabajo. Tuvo quien dijera que lo que él hacía, una pequeña zorra lo derribaba. Pero Nehemías mantuvo su mirada puesta en la victoria y la logró. ¿Quién más? No, pues Daniel. Daniel en Babilonia mantuvo su mirada puesta en la victoria, y aunque todo vino contra él, y aunque la orden de su ejecución fue firmada, él mantuvo su mirada puesta en la victoria y la logró. ¿Quién más? No, pues David. A David no hubo gigante que lo derribara. David tuvo su mirada puesta en la victoria y así fuera muy grande el gigante fue derribado. Primer libro de Samuel 17, 45, 46, 47. David vence al gigante porque tiene su mirada puesta en la victoria. Así, mis hermanos, hay que hacerlo nosotros. Característica número 5 de un buen soldado: se define a sí mismo como un valiente, capaz de salir adelante. Así se define un buen soldado. Él se autodefine como un valiente, capaz de salir adelante. Pues eso fue lo que el apóstol Juan le dijo a los jóvenes en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Juan le habló a los jóvenes y les dijo: ustedes son fuertes y han vencido al maligno. O sea, ese grupo de jóvenes que había en ese tiempo se definían a sí mismos como valientes y capaces. Es importante que usted, mi hermano, se defina como un joven valiente, capaz en Cristo de vencer las luchas, las dificultades y salir adelante. No se defina como el que no tengo, el que no puedo, el que no soy capaz, el que si no me ayudan yo no puedo seguir. No, señor, defínase como un joven valiente, capaz de seguir adelante. Pues la Biblia te está diciendo, segunda carta de Juan 2:14, fuertes y vencedores del maligno. Eso somos nosotros. Definámonos. Somos un pueblo de gente joven, fuerte y vencedoras del maligno. Bueno, número 6, la característica número 6 de un buen soldado: ama su país, ama su institución donde está prestando su servicio y ama su oficio de soldado. Eso es bonito, eso es importante. Un buen soldado va a la guerra por amor a su país. Un buen soldado ama su tierra. Un buen soldado ama la institución donde está prestando su servicio. Y un buen soldado ama su oficio de soldado. Eso lo ama. Bueno, encontramos que así debe ser
para nosotros los hijos de Dios. Debemos amar nuestra tierra, Colombia, amar nuestro país. Debemos amar la iglesia donde Dios nos estableció. Así como el buen soldado ama la institución, el batallón que le tocó, el lugar que le tocó, así nosotros debemos amar nuestro país. No criticar a nuestro país, sino orar por nuestras autoridades, orar por toda nuestra tierra. Segundo, nosotros debemos amar la iglesia donde Dios nos puso. Así como el buen soldado ama su institución y lucha por ella, así usted y yo amemos la iglesia, fe y esperanza donde Dios nos puso, nos estableció. Como ustedes saben, los de más tiempo en la iglesia, hemos luchado con algunas personas que de pronto se desanimaron y se van de la iglesia. A los que yo he podido hablar con ellos les he dicho: mira, Dios te estableció aquí. Este es el lugar que Dios asignó para que tú crecieras y fructificaras. Y hubo personas que nunca me hicieron caso, pues a donde se fueron no han podido dar fruto. A donde se fueron no han podido a encajar, porque no es el lugar que Dios les puso. Entonces, 3 cosas de un buen soldado en esta parte 6. Ama su país, ama su institución y ama su oficio. Usted y yo amemos nuestro país, amemos nuestra iglesia. Y tercero, amemos el hecho de ser cristianos. Amemos esa virtud de ser cristianos, amemos esa profesión de ser cristianos, amemos esa virtud de ser cristianos. Recordemos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 6, cuando él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amemos el ser cristianos, el saber que somos hijos de Dios, hijos del Rey, pertenecemos al reino inconmovible, pertenecemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ame el ser cristiano, siéntase orgulloso de ser cristiano, siéntase alegre de ser cristiana y cristiano para Él. Siéntase alegre. Bueno, característica número 7 de un buen soldado: sabe obedecer a sus superiores. Sabe obedecer a sus superiores. Cuando usted va a Josué capítulo 1 versículo 1, 2, 3, dice que Moisés murió y Dios le entregó a Josué el cargo de Moisés. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque allí dice que Moisés fue siervo de Jehová y Josué fue servidor de Moisés. Entonces la cabeza es sierva de Dios y Josué era servidor de Moisés. O sea, Josué siempre obedeció a sus superiores. Josué tuvo un superior por 40 años. Difícil tener un superior por tanto tiempo. Pero Josué siempre obedeció a sus superiores. Y llegó el día en que Dios le recompensó, le bendijo, le respaldó, lo engrandeció, lo aumentó por él haber sido obediente a sus superiores. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13 versículo 17? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es importante que el buen soldado sepa que debe estar sometido a sus superiores. Característica número 8 de un buen soldado: pasa un fiel reporte de sus funciones al que lo puso. Al que lo puso, pasa un fiel reporte. Eso es un buen soldado. O sea, todo lo que, las funciones que lo mandan a hacer, él las hace bien, pero viene y pasa el reporte. Recordemos esa parábola de Mateo 25:14, cuando alguien viene y le entrega a unos 5 talentos, a otro 2, a otro 1 y se va. Los deja trabajando. Les entregó un capital. 5 talentos era un capital de muchos millones, al igual que 2, al igual que 1. A veces uno dice: no, un talento, eso era muy poquito. No, eso no era muy poquito.
Eso era un capital suficiente para él ponerlo a producir. Bueno, un día llegó el dueño de esos talentos. ¿Y a qué vino? A arreglar cuentas con ellos. Y entonces viene el que había recibido 5 y le pasa informe. Viene el que había recibido 2 y le pasa informe. Pero el que había recibido 1 pasa también un informe, pero negativo, de pérdida, de improductividad. Bueno, de todas maneras no estoy hablando en sí de la parábola, sino poniendo un ejemplo. Y el buen soldado pasa reporte de lo que le entregan. Mis hermanos, ese es el buen soldado. Si a usted le han entregado un ministerio en la iglesia, usted debe pasar reporte. Si usted está elaborando con la alabanza, usted debe pasar reporte. Si usted está elaborando con las células, usted debe pasar reporte. Esa es característica de un buen soldado. Bueno, muy bien, vamos al punto número 9, característica número 9 del buen soldado. Reconoce cuando hace algo mal y se corrige. Esa es muy bonita, esa característica. Muy bonita. Reconocer sus errores, corregirse. Porque ¿sabes qué aborrece Dios? Dios aborrece el orgullo, la prepotencia, la persona que cree que nunca se equivoca, la persona que comete errores y no pide perdón y no reconoce sus fallas. Pues quiero leer Proverbios capítulo 8 versículo 13 y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces Dios aborrece la soberbia, Dios aborrece el mal camino, Dios aborrece la boca perversa, Dios aborrece el orgulloso. Pero el buen soldado no tiene eso. El buen soldado, como humano que somos, como vulnerables que somos los seres humanos, el buen soldado en sus funciones y en su ir y venir se puede equivocar. Pero el buen soldado reconoce que se equivocó, pide perdón y esa falla no la vuelve a cometer. Ese es un buen soldado. De ahí, mis hermanos, que piensa cómo está tu vida, piensa cómo está tu corazón cuando has cometido errores. ¿Realmente eres tú esa persona que reconoce sus errores y corrige y arregla las cosas y pide perdón? Son características de un buen soldado. Bueno, mis hermanos, ya estoy acabando, tranquilo, no se me duerma. Vamos a la característica número 10 de un buen soldado. Termina su carrera militar con honores, gozo y reconocimiento. Esto es muy importante, demasiado importante. El buen soldado no termina saliendo por la puerta de atrás. El buen soldado termina su carrera saliendo por la puerta de adelante con grandes honores, reconocimientos y, por supuesto, personalmente experimenta un gran gozo. Mis hermanos, créame que el apóstol Pablo era ese tipo de soldado. Voy a leer Hechos 20:24 y dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ese es el buen soldado, ni estimo preciosa para mi propia vida, ese es el buen soldado, con tal de que acabe la carrera con gozo. Ese era el plan del apóstol Pablo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de su gracia. El buen soldado termina su carrera con honores, reconocimientos, aplausos, premios, coronas. El buen soldado termina su carrera feliz porque cumplió con toda una labor que le fue asignada y la hizo bien. Eso es muy importante. Todos nosotros, mis amados jóvenes, estamos en una carrera. Por eso yo decía en los cultos de los domingos, Hebreos 12, corre la carrera que tenemos por delante, hermano, corra, no deje de avanzar, y si se cansa de correr, camine.
Pero no deje de avanzar. Y si se cae, levántase, pero siga caminando, siga avanzando. El buen soldado termina su carrera con muchos honores. Así nuestro Padre Celestial está preparando esa fiesta, ese día de nuestra llegada. Recordemos San Juan 14, que dice que Jesús fue a preparar lugar para nosotros y viene otra vez y nos toma a nosotros mismos y nos lleva. Dios está preparando ese día en que terminemos la carrera aquí en la tierra y pasemos a la presencia de Dios. Dios está preparando esa fiesta, esa gran reunión, donde Dios delante de todo mundo nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano, venga, no piense jamás volver atrás, no piense jamás dejar el evangelio, porque tristemente me toca decirle que de pronto yo llevo más años en el evangelio que usted. Llevo 43 años en el evangelio. Y en esta carrera que yo llevo de 43 años en Cristo, he visto con tristeza cuántos en el camino han dejado de ser soldados. Cuántos en el camino han vuelto atrás. Con mis ojos he ido a un sepelio de un joven que por no seguir el evangelio, que por no ser un buen soldado, que por dejar los caminos de Dios y meterse a los caminos del mundo, lo mataron, murió. Mis ojos con tristeza han visto en un ataúd jóvenes muertos que terminaron su carrera en fracaso, en tristeza, en luto, en dolor, para él y para los suyos. Mi hermano de fe y esperanza, venga, usted conmigo, vamos a terminar esta carrera con honores, con reconocimientos, con fiesta y gozo, porque ni usted ni yo daremos un paso atrás nunca. Ni usted y yo miraremos atrás, sino que seguiremos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Venga, lo invito, yo le garantizo que si usted me ve 20 años más adelante, me va a ver en Cristo. Si usted me ve morir a mí de 85 años, me va a ver morir en Cristo, porque estoy definido. Cristo es mi todo, Cristo es mi vida, Cristo es suficiente para mí. El buen soldado termina su carrera con honores, reconocimientos, fiesta, gozo y alegría. Una última cosa y termino. El buen soldado deja un legado, deja una imagen, deja un testimonio para los que vienen detrás. Los que vienen detrás podrán ver el modelo, el legado, el ejemplo que dio el buen soldado, y los que vienen atrás podrán decir: sí se puede, él lo logró, nosotros lo lograremos. Mi hermano, no termines tu carrera cristiana avergonzado, derrotado, sin la vida abundante que Dios te ha prometido. Hermano, lucha. Hermano, pelea la buena batalla. Hermano, eres un soldado de Cristo. Hermana, eres una mujer soldado de Cristo. Siga adelante, lucha, puesto los ojos en la victoria, y termina la carrera en un mes, en un año, en 2 años, en 20 años, en 30 años, en 50 años. Pero termínala con honores, con reconocimientos y con fiesta en el cielo por haber sido fiel en todas las cosas que Dios te mandó. Te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que nunca vuelvas atrás.